Se cree que en Chile hay 600.000 personas cuidadoras informales, personas que de manera no remunerada cuidan a algún familiar o alguna persona cercana que tiene, por ejemplo, una situación de discapacidad, dependencia funcional o necesidades educativas especiales. Aunque hay esfuerzos que se han ampliado a nivel gubernamental, aún por supuesto hay demasiado camino por recorrer. Y por eso queremos mirar, a propósito del Día Nacional de las Personas que Cuidan, queremos hoy mirar cómo está esta situación de las personas cuidadoras en Chile y cómo esto impacta el tipo de sociedad en que vivimos, pero sobre todo, cómo podría ser esa que queremos construir. Por eso estamos hoy con María José Escudero, directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, que es una fundación que trabaja con personas en situación de discapacidad, pero que también está permanentemente tratando de conectar esas realidades con la vida de las sociedades, tender puentes y tejer soluciones, ¿no? Así que bienvenida. Muchas gracias, Paloma, por el espacio. Quisiera partir sobre esa radiografía que seguro ustedes tienen mucho más fina que nosotros respecto de cómo se ve el trabajo que Chile ha hecho hasta ahora en materia de generar una sociedad más de cuidados y sobre todo qué es lo que queda por delante. Bueno, la verdad es que nosotros desde Fundación Ronda, que iniciamos hace 10 años atrás, hemos visto una evolución positiva. Creemos que por fin estamos haciendo visible una realidad que ha estado en lo invisible y que efectivamente aún hay muchas brechas, pero por primera vez ya hay normativas, legislaciones que están naciendo en torno al cuidado. Ya estamos comenzando a hablar de un sistema nacional de cuidado, de identificar las problemáticas y la gran crisis de cuidado que afecta a Chile por completo. Ahora esta crisis igual es una crisis global y está marcada por muchas tendencias que van desde cuál es el modelo de sociedad o el ideal de vida que vamos construyendo, donde inevitablemente nos vamos quedando muy solos, hasta cuestiones mucho más concretas como si realmente, por ejemplo, el Estado o la sociedad es o no capaz de brindar cuestiones básicas que están asociadas a los derechos humanos de las personas, como por ejemplo tener derecho a que te cuiden de una manera digna, ¿no? Y eso parece no estar garantizado. Entonces, a pesar de que entendemos que es un problema global, ¿dónde están los principales asuntos mal hechos dentro de nuestro propio sistema? Como bien tú dices, hay un primer factor que es el cultural. Los roles y estereotipos de género nos han penado por siglos y donde no solo en Chile, como bien tú decías, en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, vemos que el cuidado tiene rostro de mujer. Y ese es un primer gran problema, porque finalmente hemos visto que la mujer es la que principalmente queda relegada a las tareas domésticas, de crianza, de cuidado en el hogar. Hay estudios que dicen que si a esas mujeres les pusiéramos un sueldo, tendríamos el segundo impacto mayor positivo al PIB. O sea, es un impacto en nuestra economía. El mundo está... Porque es una necesidad muy grande y mucha demanda por cuidados, ¿no? Y son cientos de miles mujeres. Digo mujeres porque son principalmente mujeres. Los estudios en Chile muestran que más del 85% de las personas cuidadoras son mujeres. Hay hombres, pero mayoritariamente son mujeres. Y que ellas, si tuvieran una remuneración asignada, estaríamos hablando de que nuestro Producto Interno Bruto crecería. ¿Por qué? Porque es una gran economía, la economía de cuidados, pero todavía no hemos llegado al punto de darle el valor que corresponde. Y por eso, además de lo cultural, que cómo empezamos a fomentar esta mirada hacia la corresponsabilidad social, hacia la corresponsabilidad de la equidad, de cómo empezamos a entender la necesidad de conciliar la vida familiar, laboral y personal. Desde ese lugar es una primera arista que hay que mirar. Pero por otra parte, también es sumamente necesario cómo resguardamos el derecho al cuidado, que es exactamente lo que hoy día se está discutiendo en el Congreso, en el marco de una ley que busca hacer los cimientos para dar vida a un sistema nacional de cuidados que no existe hoy día, que hay acciones que se están haciendo desde el gobierno, pero ahí se cruza un segundo factor, que tú también lo mencionabas. Hay ideologías que están alrededor de estas temáticas que nos dificultan el avanzar. Por una parte, hay un sector más radical que dice el Estado debiese darnos todo. Y por otra parte, hay otro sector que dice no, la familia es la garante del cuidado. Pero ¿y qué pasa con las distintas formas de ser familia en Chile?
No se le puede exigir esto a una mujer jefa de familia que sola está a cargo de sus hijos, de sus hijas y además de personas en situación de dependencia. ¿Cómo hace corresponsabilidad? ¿Cómo tiene una corresponsabilidad con alguien? No puede. Entonces, esa es la gran discusión y que nosotros como Ronda queremos ponerla en la mesa. La necesidad de que haya una distribución equitativa de la carga del cuidado en el Estado, en las familias, pero también en la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. Claro, porque por otro lado, no es mi situación, pero hay gente que elige, por ejemplo, no tener hijos. Sí. Y entonces esas personas, si no tienen un familiar que los cuide, no tienen derecho al cuidado. Es muy interesante porque esto lamentablemente agrega una carga a la cantidad de tareas que no hemos logrado resolver en términos incluso económicos, ¿no? ¿Cómo financias este sistema? Sí. Pero imaginemos que el problema no fuera solo la plata, Sí. que la mayoría de las veces también tiene otras dimensiones. ¿Cuáles son esos valores que tal vez no estamos ni siquiera fomentando o inculcando desde el desarrollo de nuestra sociedad más pequeña, como cuando estamos en el colegio, en nuestras interacciones con los otros, que podrían ayudar a sostener un sistema de cuidados que no necesariamente esté basado en la plata, porque la plata se acaba, ¿no? Y además cada vez tenemos menos personas que produzcan plata para cuidar a toda esta sociedad. Exacto. Entonces tenemos un problema de recursos muy concreto y tenemos un aumento en las necesidades de cuidados también muy grandes. A Sí. medida que la población va envejeciendo, tenemos más personas para ser cuidadas por menos personas que además tienen que lograr financiarlo. Entonces, ¿cómo esto desde el punto de vista valórico también podría tener una salida? O sea, yo creo que, y desde el trabajo que hacemos en empresas, también en centros donde hay escuelas, hoy día tuvimos una actividad también en una escuela rural en la región metropolitana. Yo creo que acá hay una tarea formativa importante en la casa. A esos niños, niñas que el día de mañana van a ser adultos, que van a formar sus propias familias, de cómo les educamos para que ellos también entiendan esto desde la base. Hoy día la mayor barrera es lo que traemos de antaño, de esas formas. Que es como sálvate solo. Sálvate solo y también es muy fuerte, pero mucha gente dice, no, es que el feminismo, no, o es que yo estoy en contra, es que no me dan oportunidades. Pero cuando vemos esa radiografía interna de ese domicilio, de ese hogar, de esa familia, nos damos cuenta que también esa madre, sin darse cuenta, permitía que el hijo fuera a jugar a la pelota mientras la hija levantaba los platos de la mesa. Entonces, de alguna manera, estamos generando estas brechas, estos sesgos, que finalmente impactan en la hora que esos niños y niñas después son familia. Pero por otro lado, es sumamente necesario entender que hoy día hay tratados internacionales de derechos humanos, hay leyes en nuestro país que establecen mínimos de cómo vamos a resguardar los derechos de las personas. Y hoy día un grupo que no está resguardado sus derechos son las personas cuidadoras, principalmente informales, que es el marco de este día, tanto nacional como internacional, que es el Día de las Personas Cuidadoras Informales. ¿Quiénes son las cuidadoras informales? Esas que no tienen opción a elegir y que finalmente quedan relegadas en un rol de cuidado de ese hijo, hija, esposo, esposa, hermano, mamá, etcétera, y que finalmente su vida queda en pausa. Y todas esas aspiraciones profesionales no pueden realizarse porque todavía no estamos en un mercado laboral que genere esa flexibilidad para poder conciliar la vida familiar, laboral y personal. Pero además nos encontramos con un grupo de personas cuidadoras, gran parte de ellas asociadas a líneas de pobreza, donde hay vulnerabilidad socioeconómica, donde son personas, la mayoría sin redes de apoyo, y que no tienen recursos económicos, pero tampoco tienen gente que las apoye en el labor de cuidado. ¿Y qué sucede ahí? El deterioro profundo de la salud mental y el bienestar de esa persona. Finalmente ella está cuidando 24/7, pero ¿quién la cuida a ella? Oye, me encantaría avanzar hacia las buenas experiencias que hayan visto en otros lugares, primero. Y segundo, también a cuáles son eventuales salidas que se puede, porque suena bastante un nudo sin salida, ¿no? Este escenario que tú describes, porque efectivamente no tenemos ni recursos suficientes, ni personas suficientes, ni incentivos suficientes para que este sea más bien un círculo virtuoso. Entonces, ¿dónde podríamos mirar ejemplos que tal vez nos inspiren a una ruta que vaya combinando complejamente una solución?
Bueno, hoy día tenemos una gran salida. Desde nuestra fundación lo vemos con esperanza, porque hoy día estamos en este momento, se está legislando un sistema nacional de cuidado que en su mayoría cumple y obedece a los mínimos estándares que debiese tener. Por ejemplo. Por ejemplo, primeramente, el proyecto de ley que se está discutiendo, que ingresó el Ejecutivo, es un proyecto que busca un sistema nacional de cuidados universal. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye las distintas realidades del cuidado. Es decir, cuidados de niños, niñas y jóvenes, que lo podríamos ver en la ley 21.430, que habla que son niños, niñas, jóvenes hasta los 14 años. Podríamos hablar también que este sistema incluye a personas que tienen algún tipo de discapacidad, o también personas que por su ciclo de vida necesitan tener apoyos, cuidados, por ejemplo, personas mayores. Este sistema, además de ser universal en los diversos tipos de cuidados que incluye, además incluye algo que para nuestra fundación es prioritario, que habla de la gradualidad y progresividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien incluye a los distintos tipos de cuidado, le da prioridad a los cuidados de personas con dependencia severa o moderada, que podríamos decir que son los casos más críticos, esas personas cuidadoras que tienen que hacerse cargo de una persona postrada o una persona con dependencia severa, moderada, donde realmente es un cuidador o cuidadora 24/7, donde no sirve algo de medio tiempo, requiere una solución más compleja. ¿Y ahí es el Estado el que sale como garante de ese cuidado? Hoy día este Sistema Nacional de Cuidado da prácticas y acciones que van a dar soporte a este cuidador, a esta familia, pero además incluye algo, Paloma, muy importante. Incluye una forma de actuar para evitar o disminuir la dependencia de estas personas. O sea, no solamente te dicen yo te voy a apoyar, sobre todo en estos casos más críticos, vamos a partir por estos casos más críticos, sino también tiene una estrategia para empezar a dar soporte a que esta discapacidad o dependencia pueda ir disminuyendo. Según lo que establece la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, que es ratificada por Chile, se establece que la discapacidad es una suma de factores. El entorno, el contexto, pero también esa deficiencia, ya sea mental, psíquica o sensorial, que finalmente al interactuar con barreras del entorno les permite un mayor o menor nivel de acceso. Y eso quiere decir que su discapacidad va a disminuir si el contexto le da las facilidades. Hoy día este sistema, la forma en que está propuesto, permitiría ir disminuyendo estos casos críticos, no solamente dar soporte a lo que existe, sino cómo nos hacemos cargo que disminuyamos las tasas de dependencia. Porque además el Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia del año 2022 establece que finalmente y nos demuestra que las líneas de mayor discapacidad y mayor dependencia está asociada a mayor pobreza. ¿Y cuál es la hipótesis que podemos hacer? Es que tienen menos apoyo, menos soporte, menos rehabilitación, menos ayudas técnicas desde el minuto 1. Por ende, aumenta esa discapacidad, aumenta esa dependencia y se requiere un cuidador, cuidadora mayor tiempo. De todas maneras, quisiera cerrar con un tema que tú mencionaste. Revisé antes de esta entrevista el rol de Fundación Ronda y parte de eso tiene que ver con articular al mundo empresarial. Sí. Con las posibilidades de dar salida a estos problemas. Y me parece un punto bien relevante porque creo que cada vez es más frecuente la conversación del rol social de la empresa. Entonces me encantaría saber primero qué tan fácil es ese trabajo, qué tan disponible está, si ha ido aumentando en el tiempo y si podemos ver hoy día también a la empresa no solo como un lugar que genera crecimiento y entrega empleo, etcétera, sino también como un lugar de sostén social, ¿no? Sí. La verdad es que los 10 años de Ronda se sienten como 70 de lo difícil que ha sido. Porque ha sido sumamente complejo entrar a las empresas y buscar que lo vean desde el gestionar el talento diverso más que una acción de responsabilidad social y empresarial.
¿Por qué? Porque eso nos sigue poniendo en el paradigma del asistencialismo y de la caridad, que es lo que en nuestra organización estamos completamente en contra, porque nos hace un flaco favor. Esa persona con discapacidad, esa mujer cuidadora, esa persona mayor, finalmente puede ser un tremendo activo en mi organización, ¿cómo no? Sí, o puede ser que sí, o puede ser que no. No es un superhéroe por trabajar, pero tampoco es alguien que yo puedo tratar de minusvalio, que proviene del latín, que significa menos valor. O sea, en el fondo, Chile se va a los extremos. O discrimina positivamente. Y eso es igual de malo. Hoy día las empresas han tenido un vuelco porque han existido normativas en Chile que han empujado, forzado ese cambio. A la valoración del mundo diverso. Y a la inclusión finalmente, pero a una inclusión bien, más que nada un concepto que la gente bien lo manosea bastante, porque al final inclusión es como yo lo hago parte sin que para esa persona sea un esfuerzo. Y hoy día sigue siendo un esfuerzo. ¿Por qué? Por ejemplo, en discapacidad las calles no están accesibles universalmente, las empresas no tienen todos los lugares adaptados, o sigue esta cultura que hablábamos recién del asistencialismo. Hay muchos otros factores, pero la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad que se promulgó el 2017 y se puso en marcha el 2018, yo te diría que desde nuestro prisma como Ronda fue el antes y el después, porque obligó a las empresas a contratar el 1% de su planta con personas con discapacidad. Y eso muchas empresas grandes, empresas multinacionales que trabajamos, que ya tenían políticas en otros países de estas materias, dijeron, ok, vamos a cumplir con esta cuota, pero además vamos a darle la vuelta y vamos a crear políticas de diversidad, equidad e inclusión, vamos a desarrollar programas, acciones, vamos a formar a nuestro equipo. Abrió una puerta. Pero que nosotros entramos y la forzamos como más pudimos. Pero sigue pasando, y de hecho vamos a tener un spot que se va a lanzar en los próximos días, que busca demostrar que todavía estamos viéndolos y viéndolas a ellas como cuotas. Y esa también es una transición que hay que hacer. Pero el marco legal actual, Ley Karin, que habla del acoso, de la discriminación, ley antidiscriminación que se está reformando en el Congreso, la ley de conciliación de la vida familiar, laboral y personal que empujamos fuertemente como organización y que se puso en marcha en enero de este año, la ley, el Sistema Nacional de Cuidado, que está en este momento siendo votado en el Congreso, que estamos dando una pelea muy dura porque la oposición puso indicaciones que van en todo lo contrario al espíritu y el propósito de este proyecto de ley. Hoy día también marcan que las empresas quieran dar un paso. Esta semana, en el marco de esta fecha, estuvimos en una actividad en La Moneda, donde se les entregó un sello a empresas que querían sumarse para dar beneficios a las personas cuidadoras que tuvieran la credencial de cuidados. Cosa de tener algunos beneficios, pasar la fila primero. Acá también, de hecho. Buenísimo. Entonces, hay una puerta, pero es sumamente delgada la línea de hacerlo desde las personas o querer hacer un lavado de imagen a través de la diversidad sexual, de la discapacidad, de la sustentable. Y ahí es la línea que tenemos que mirar y que tenemos que hacernos cargo. No hay, por lo general, la gente piensa que una empresa se vuelve buena al contratar a alguien con discapacidad. Y lo que hay que entender que todos y todas hemos sido discriminados de alguna u otra forma, por ser gordos, flacos, chicos, nacer en tal comuna, en tal otra. No somos mejores personas por educarnos respecto a ciertos y determinados grupos o apoyar esos grupos. Y eso yo creo que es lo fundamental que hoy día debiese suceder con las empresas. Y como lo decimos desde Ronda, lograr una transformación cultural desde el ADN, que todas sus áreas, sus negocios, sean desde el cómo veo que esto impacta en otros y en otras. Te quiero agradecer por esta conversación y también aprovechar de invitar a todos los que nos están viendo. Todos tenemos a alguien que requiere cuidado, lo ha requerido en el pasado o lo va a requerir. Nosotros mismos vamos a ser esas personas y también todos queremos ser parte. Eso lo profundizamos habitualmente en Sanamente y por eso los invitamos a todos a hacer ese pie que avanza, ¿no? Lo planteo también respecto de quienes se oponen a este tipo de proyectos. Todos ustedes también van a tener que ser cuidados por alguien o alguien va a requerir que alguien pueda cuidarlo. Ojalá tengan la fortuna de que pueda ser así. Nosotros vamos a una pausa y en este camino conjunto de nuestra necesidad de cuidado volvemos en unos minutos en Sanamente.